eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. En nuestra lección anterior hablábamos acerca de lo que es el ataque psicológico de muchas personas a la religión o a la fe cristiana. Personas que están proponiendo que servimos a Dios porque tenemos ciertos intereses o porque estamos recibiendo algunos beneficios de parte de Dios. La pregunta que le planteamos en nuestra lección anterior ¿es esto cierto? ¿Está usted siguiendo o sirviendo al Señor porque tiene intereses o porque sencillamente puede utilizar a Dios como un servicio a su beneficio? ¿O puede por el contrario usted decir a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La respuesta al ataque psicológico a la fe es la vida de un hombre como Saulo de Tarso, porque desde el mismo principio de su experiencia cristiana, su enfoque no fue en lo que el Salvador pudiera hacer por él, sino que desde el principio Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el asunto principal desde el instante en que se convirtió. Saulo fue convertido en el camino a Damasco, y entre otras cosas, eso significa que su nombre, Saulo, significaba el poderoso, el grande. Cuando se convirtió, cambió su nombre al de Pablo, que significa pequeño, nadie, un cero a la izquierda, nada. Así piensa y pensaba él de sí mismo. Pablo sintió desde el mismo momento de su conversión que no era nadie. Eso se llama en cierto sentido humildad, y ese es uno de los frutos de la conversión. Aparentemente era un hombre orgulloso, y eso quiere decir que estaba lejos de la perspectiva de Dios. Pero cuando se acercó a Dios, fue hecho humilde. Luego Pablo, nos dice la Biblia, tuvo su Pentecostés. Y aquí una vez más, tenemos un patrón de Pentecostés como hemos estado enfocando en estos estudios del libro de los Hechos. Los patrones de Pentecostés continúan y siguen, porque existe algo llamado Pentecostés personal, porque el Pentecostés que ocurrió en Hechos capítulo 2 puede ocurrir en muchas personas como Saulo de Tarso, y las buenas noticias son que cada quien puede tener un Pentecostés personal. Eso no quiere decir que todos vamos a tener una experiencia como la del camino a Damasco. Probablemente sería lo opuesto. Usted tendrá la experiencia que Dios quiera que tenga, y cada quien tendrá una experiencia diferente con Dios. En la Escritura vemos hombres y mujeres de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que tienen sus experiencias de Pentecostés en el marco en que la hemos descrito. Aún antes de Hechos capítulo 2 en el Antiguo Testamento, siempre que el pueblo de Dios tiene una experiencia con Dios, una experiencia espiritual, un Pentecostés personal, lo importante no son los detalles de su experiencia. Los detalles varían grandemente, infinitamente. Lo importante de estas experiencias es el resultado. Al estudiar experiencias como las de Jacob, Job, Isaías, Pablo, lo primero que uno debe concluir es que la Biblia sí enseña la experiencia. Es asombroso como hay muchas personas que dicen que eso es sencillamente subjetivo cuando uno habla sobre una experiencia. Ahora, por supuesto que son subjetivas. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en la dimensión espiritual, si es que le van a adorar de verdad. Eso es subjetivo. Lo importante
no son los detalles. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos la gran tentación de hacer la voluntad de otras personas. Complacemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a las personas que admiramos, a las personas con quienes nos sentimos obligados, a las personas que nos pagan un salario. Siempre estamos sirviendo a alguien, haciendo la voluntad de alguien. Y la verdad instructiva de esta pregunta es que debemos querer hacer la voluntad del Señor y hacer su voluntad. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Si ponemos el énfasis de esa pregunta en la palabra haga, ¿ha notado usted cuánto tiene la Escritura que decir sobre hacer? El apóstol Pablo es el que nos dice que no somos salvos por lo que hacemos. Esto es muy importante. No somos salvos por las buenas obras. Si uno fuera salvo por las buenas obras, ¿cómo sabría uno cuándo ha hecho suficiente? Y si uno fuera salvo por las obras, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Dios puso al cielo en bancarrota cuando Jesús fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y cuando uno dice que uno puede ser salvo por las obras, uno le está diciendo a Dios, gracias, pero no necesito eso. Realmente no tuviste que enviarlo a morir en la cruz, porque yo pude hacerlo por las buenas obras. Pablo nos dice que no somos salvos por obras, pero eso no quiere decir que no hay nada que hacer. La Escritura tiene mucho que decir sobre hacer y hacer buenas obras, no para ser salvo, sino porque somos salvos. Hay mucho que hacer. Otro lugar interesante donde poner el énfasis de esa pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recuerde al final del Evangelio de Juan, Pedro siempre se había estado ufanando del hecho de que él iba a morir por Cristo, y aparentemente Jesús le pasó la mano por su hombro y le dijo la forma de su muerte. Si la tradición es certera, eso significa que el Señor le pasó el brazo por el hombro a Pedro y le dijo, Pedro, tú vas a tener el gozo de morir crucificado por mí y será con la cabeza hacia abajo. Pedro es tan humano que cuando el Señor le dice eso, le dice, ¿y él? Señalando a Juan. Y Jesús le dijo, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué es eso para ti? Lo que él le está diciendo a Pedro es, eso no es tu problema, Pedro. Tú sígueme. No es lo que es tu voluntad, Pedro. Es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. Como resultado de su conversión y continuando con el caso de Pablo, el apóstol Pablo nos dice que él fue enderezado. Y note que por todo el resto del libro de Hechos, especialmente cuando está predicando, él cuenta la historia de su experiencia, pero note cómo él pone énfasis en el resultado de esa experiencia. Él hace esto muy bien en su carta a los Filipenses. En el 3er capítulo de Filipenses, él lo pone de esta forma, hablando en términos de contabilidad. Él dice, cuando conocí a Jesucristo en el camino a Damasco, es como si él hubiera tomado mis libros y los hubiera volteado hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de su teología de la conversión. Las cosas que estaban en la columna de ganancias terminaron en la columna de pérdidas, y las cosas que estaban en la columna de pérdidas terminaron en las de ganancias. Él sencillamente cambió todos mis libros. Pablo tenía algunas cosas que realmente valoraba cuando conoció a Jesús, pero cuando lo conoció llegaron a significar nada, menos que nada. Y las cosas que él no valoraba llegaron a ser su magnífica obsesión. Uno de los resultados de la conversión de Pablo fue su obsesión por hacer lo que Dios quería que él hiciera. En la segunda parte de Hechos, capítulo 9, el Señor va donde un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera y bautizara a Saulo de Tarso. Es muy interesante que cuando el Señor comisionó a Ananías para bautizar a Saulo de Tarso,
y Ananías comenzó a objetar porque Saulo de Tarso había estado matando a los cristianos, el Señor, para superar estas objeciones de Ananías, le mostró su voluntad para la vida de Saulo. Él le dijo: Él es mi vaso escogido. Él llevará mi nombre ante reyes y gobernadores, ante los gentiles, ante los judíos. Esto es muy interesante. Él le mostró a Ananías todo el plan, pero todo lo que él le mostró a Saulo fue sencillamente que fuera a la ciudad y allí le mostraría lo que quería que hiciera. Esa es la historia de la conversión de Pablo, y en el corazón de esa experiencia de conversión está esta pregunta tan importante. ¿Se la ha hecho ya usted, mi querido y estimado hermano, mi querido y apreciado amigo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.